Bueno, ya estamos en la segunda parte del programa y seguimos con este análisis de lo que ha dejado las elecciones legislativas a nivel nacional. Y Carlos Pagni nos mostraba acerca de estos diferentes puntos que fuimos conversándolo, analizándolo, acerca de estos datos que muestran, sin duda, un análisis exhaustivo de esta realidad. A veces uno no tiene la posibilidad de interpretar estos datos tan claramente como si lo hacen él, y por supuesto es mi intención poder traerlos y charlarlos con ustedes. En este caso ahora viene Santiago Kovalov, ya habitualmente lo traigo a esta parte del programa para seguir pensando. Es un filósofo, ensayista, él es radical y nos ayuda a entender desde la filosofía lo que sucede en este escenario, y en este caso muy particular es el preelectoral. Él habla, esta entrevista se grabó antes de las elecciones, por lo tanto todo lo que diga, él no conocía los resultados electorales, y es muy interesante luego, ya conociendo los resultados, cómo esta observación que él hacía, tiene cabida en estas expresiones. Así que vamos a analizar junto con ustedes qué es lo que le pasa a la oposición, porque esta oposición, según Kovalov, es una fuerza que está en desarrollo y que todavía le falta comprometerse con un proyecto a nivel nacional, yo diría a nivel provincial, y me animo a decir a nivel local. Como estos ensayos que se han hecho, en principio en las PASO, hablo de Feliciano, fueron dando algunos resultados, pero que están todavía en una etapa muy experimental. Hay mucha tela para cortar, hay muchas asperezas que hay que limar, y por supuesto se lima, se trabaja en el diálogo y a partir de proyectos. Entonces el deseo y la realidad son dos caras de una intencionalidad que la sociedad espera que estas fuerzas políticas lo puedan resolver. Así que vamos a ver rápidamente este primer video de Santiago Kovalov, que habla de alguna manera de estos hechos preelectorales. ¿Cómo vivís este momento preelectoral inminente por la veda y por una elección más? No es una elección más. Yo estoy persuadido de que esta elección, si bien hace a la interna de las fuerzas que van a disputarse los espacios legislativos en noviembre, esta es una elección que está tratando de definir la índole del país en el que vamos a vivir. Si el oficialismo, tanto en términos de representación legislativa como en las elecciones del 23, creo yo que vamos a haber consumado un concepto de la política que descarta la democracia republicana. Si ganara la oposición, vamos a ver un desafío mucho más complejo, que es una defensa de los valores republicanos y constitucionales por parte de fuerzas que aún no han madurado lo suficiente como para poder integrar en ese proyecto deseo y realidad. Si ganara la oposición, vamos a ver un desafío mucho más complejo, que es una defensa de los valores republicanos y constitucionales por parte de fuerzas que aún no han madurado lo suficiente. No obstante, es la única fuerza que puede darle continuidad a un proyecto histórico no populista en la Argentina. Bueno, muy bien. Ahí está. Esto lo dijo antes de las elecciones. Ganó Juntos por Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, Juntos por el Cambio a nivel nacional, y ahora viene un desafío. ¿Qué hacer con los resultados obtenidos y cómo posicionarse ante las demandas que en el bloque anterior yo mencionaba que son urgentes y que son prioritarias? Porque hay muchos argentinos que están sufriendo,
que están padeciendo, que no tienen para comer o que lo matan a la salida de sus casas. Entonces, no hay que demorarse tanto en encontrar aquellos caminos que permitan, en principio, solucionar estos graves problemas que tiene nuestro país. El siguiente video ya lo coloca a Cristina y al presidente en un lugar de discernimiento. Bueno, la pregunta es, ¿qué papel le otorgó Cristina a Alberto antes de ungirlo como candidato a presidente? Y sin duda que es un hombre de pobrísimas convicciones y estas convicciones han llevado a que las contradicciones se traduzcan en moneda corriente en el presidente. Yo escribía hoy, cuando preparaba este material, no lo dijo Alberto, solamente creo yo que tal vez Cristina lo haya pensado, me animo, me atrevo a decir esto, y es, según Cristina pensaba de Alberto, Alberto, tengo estos principios, le decía a Cristina, si no te gusta, tengo otros. Es decir, se va a ir moviendo de acuerdo a las circunstancias. Y para reforzar esta idea hay que ir a los archivos y ver qué es lo que pensaba Alberto Fernández de la presidenta Cristina Fernández en aquella época y ahora su compañera de fórmula. Cuando el señor editor lo disponga, vemos este fragmento en el cual Santiago Kovalov explica estos temas. Cuando la campaña 2019, se hablaba de volvemos mejores, aprendimos de los errores, es otra cosa. Yo creo que había habido 12 años claros de cuál era la vocación política del kirchnerismo. Algunos abrieron la expectativa, probablemente por un mal gobierno de Mauricio Macri. ¿Volvieron mejores, volvieron iguales, volvieron qué? Yo creo que una de las habilidades fundamentales de Cristina Kirchner fue no otorgarle a las denuncias que sobre ella hizo Fernández ninguna credibilidad, porque comprendió que ese hombre no tiene convicciones, sino una expresión puramente coyuntural. Dice lo que necesita decir en cada momento, pero no en respuesta a una convicción fundamental. Y ella comprendió que podía perfectamente persuadirlo de que dijera lo contrario de lo que había venido afirmando en los años previos al 19. Es gravísimo lo que estás diciendo. Sí, pero es una convicción. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Lo que era perverso para en otros tiempos se convierte en valioso ahora. Era perversa la reelección de Menem y es buena la reelección de Cristina. ¿Por qué? Era perversa la corrupción menemista y no es perversa esta corrupción revolucionaria. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y fue patético con Cristina. Ya a esta altura debería definir qué quiere ser y a quién quiere representar. En verdad lo que ella quisiera y cree que es una ventaja es ser funcionario público y no presentar declaraciones juradas y que nadie te investigue. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier cosa, lo que no estoy dispuesto es a obedecer porque yo hago política, no estoy en un cuartel. He sido muy condescendiente, lo que no soy es un estúpido. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Es definitivamente un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia. Todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Cuando Cristina se va, en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice, dejamos un país funcionando, 30% de inflación. Dejamos un país incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidente, ¿lo cree o está actuando políticamente? No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo.
Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación. Es un gesto de negación. Es una negación terca, por momentos absurda. ¿Cómo le podríamos llamar a una persona que dice esto a partir de un archivo y que ahora es aliada de esa persona que estuvo denotando permanentemente? Bueno, hay una palabra, demagogia, ¿no? Y me gustaría que Santiago Kovalov definiera lo que para él es la actitud de Alberto, demagogo, con respecto a, bueno, todo lo que se ha escuchado. Así que escuchamos brevemente qué es lo que opina Santiago Kovalov con respecto a esta actitud demagoga de Alberto Fernández. Alberto Fernández es un demagogo. Sí, ¿sabes qué es un demagogo? Es muy sencillo. Un demagogo es un hombre que dice lo que se quiere oír de él y no lo que él piensa que debe ser oído. ¿Tiene sentido que se pregunte si este es el gobierno de Alberto o de Cristina? No, creo que, a menos para alguien que estuviera muy distraído, desde un comienzo supimos que este era el gobierno de Cristina, porque al presidente de la República lo designó ella. Mira, hay algo que en Cristina hay que admitir, me parece, Luis. Cristina dice lo que siente y piensa. Nunca encubrió lo que siente y piensa. Y aun cuando se declara inocente de todos aquellos cargos que la justicia le imputa, creo yo que ella se siente con derecho a proceder como lo hizo, se la declare culpable o no. Entonces a mí me parece que este es un gobierno que fue diáfano desde un comienzo. Ella le asignó a él una identidad que él, y aquí viene lo que los griegos llamarían la tragedia, él no puede desempeñar. Él no pudo estar a la altura de una gestión que demandaba de su parte una coherencia que no tiene. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el golem, esa figura borgiana que fue inventada por un rabino para que probara ese rabino que estaba a la altura de Dios porque podía crear un ser humano, el golem terminó no entendiendo lo que quería la figura primordial o no pudiendo hacerlo. Fernández no es inocente, pero Fernández no es lo que ella quiso que fuera. Bueno, muy bien. Creo que después de esto queda muy poco por agregar a esa argumentación que dio Santiago Kovalov, ¿no? El último video, ya para finalmente ir a la tercera tanda, o a la tercera parte del programa, tiene que ver con, bueno, qué es lo que Santiago Kovalov analiza en función de las situaciones vividas en la República Argentina y que de alguna manera va a dar cuenta que a posteriori, a algunos días más adelante, el domingo pasado, el oficialismo haya perdido las elecciones. Y por supuesto, la pregunta que se haría es, bueno, ¿de qué van a hablar a partir del lunes? Bueno, nosotros estamos viendo que hay muy poco diálogo institucional con respecto a los temas que son importantísimos avanzar. Cómo bajar la inflación, por ejemplo, cómo acordar con el Fondo Monetario, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahora, la política está en duelo ante la nefasta incapacidad para cambiar la realidad que duele. Y yo creo que esta es una frase que podría cerrar para dar pie al último video de esta noche, en el cual la intención fue analizar desde dos lugares, Carlos Pagni y Santiago Kovalov, la realidad de las elecciones. Así que con este video ya finaliza esta parte del programa. Pero después de hechos estruendosos moralmente, como las vacunas VIP, las fiestas de Olivos, ¿cuánto crees que pesa? ¿Tiene peso? Yo creo que muy profundo, porque el reverso de la idealización que llevó a votarlo es la decepción que él siembra con su gestión. La gestión de él siembra un desencanto inversamente proporcional a la expectativa que generó su candidatura. Hubo quien creyó
que él iba a gobernar o representaba un cambio en Cristina. Sí. Quien pueda suponer un cambio en Cristina no la conoce, y quien pueda suponer un cambio en Fernández tampoco. Ahora digo, ¿vos crees que va a pesar electoralmente esto? Digo, porque el Olivos Gate no solo es la transgresión de la norma, es la negación, la acusación de una operación, la transgresión de una norma dictada por sí mismo. ¿Crees que algunos encuestadores dicen, en los núcleos duros esto no impacta? En los núcleos duros de ninguna orientación impacta otra cosa que la idealización del líder. Esto es históricamente así. Pero ocurre que el sector social que determinó el triunfo de Fernández, ese es un sector vulnerado por el desencanto. Y hay más. La economía fracasó, lo sanitario no terminó de ser cumplido como era debido, y por último, y esto también es muy importante, el trabajo fue menoscabado. Esto ha afectado a sectores que apoyan al gobierno y que creyeron que el Estado iba a poder proveerle recursos, cuando en verdad no tenemos moneda y una economía que prospera. Y que agrego un dato más, la inseguridad que atraviesa a todos, propios y ajenos, ¿no? Quiero decir que, siempre digo lo mismo, en un país con 50% de inflación, 50% de pobreza, 112.000 muertos y un manejo de, por ejemplo, de las vacunas cuanto menos oscuro, y de inseguridad, ningún gobierno podría aspirar a ganar la elección. Y sin embargo este gobierno aspira, y no sé si no tiene una opción. Tiene el deber de no darse por enterado de lo que ha hecho y hablar como si hubiera llevado a cabo una gestión eficiente. Ahora, yo no creo que la victoria eventual de la oposición, si tuviera lugar, va a ser muy profunda en términos cuantitativos, pero va a ser lo suficientemente significativa como para que una oposición triunfante se pregunte: ¿vamos a hablar de alegría o de trabajo? ¿Vamos a llevar adelante una gestión que encarne el dramatismo de lo que nos toca vivir, o vamos a decir nosotros podemos porque podemos? No, estamos de duelo, Luis. Yo quiero que si la oposición ganara, el luto se note, el trabajo se note, el esfuerzo se note, y la comprensión del sufrimiento social. Es un país que está políticamente desorientado, el nuestro, porque lo ha decepcionado el ejercicio del poder, la transgresión de la ley, la promesa incumplida. Es una sociedad sacrificada al poder y que ha hecho del poder un recurso para someter a la ley y no para someterse a la ley. Bueno, muy bien. Creo que estas palabras iluminan lo que vendrá hacia adelante. Hay que trabajar, hay que mirar las situaciones problemáticas que se tienen a nivel provincial y a nivel local, y en función de eso generar proyectos que mejoren la situación de todos los entrerrianos y de los felicianenses. Vamos con las últimas dos fotos, que son un poco, bueno, traídas como para poner una pincelada de lo provincial y de lo local. Esa foto aparece hoy y tiene que ver con Bordet está preparando ya, dicen los medios, Ricardo David, que prepara su reemplazo para el 2023 con dos personas, Giano y Estrata. Aparentemente empieza la carrera a la gobernación desde el oficialismo con esta fórmula que empieza a transitar diferentes andariveles. Habrá que ver qué opina de esta foto Cresto, Val, el intendente de Paraná, y otros que también se están preparando para esta carrera hacia la Casa Gris, hacia la gobernación de la provincia. Bueno, de estos datos vamos a estar hablando semanas siguientes. Y la última tiene que ver con una percepción. Esta es una obra de arte mía. En la tarde me senté a dibujar un poquito, mirando y analizando los datos del departamento feliciano. El Frente de Todos dice: ganamos el departamento feliciano. Así se mostró
en los medios provinciales y nacionales, donde el departamento Feliciano era el único departamento que aparecía con un color azul intenso y el resto de la provincia con un color amarillo intenso. Pero mirando hacia el interior del departamento, queríamos ver cuáles habían sido los colores que se habían manifestado con respecto a las urnas. Y allí muestra Basualdo, color amarillo, Feliciano, el departamento Feliciano, color amarillo, Atencio, color amarillo, y la ciudad de Feliciano de color amarelo, dijeron los brasileros. ¿Qué pasa con ese semicírculo que está allí? Y es el Égido. El Égido lo ganó el Partido Justicialista y después viene Chañar y San Víctor. Así que ese sería, a mi humilde entender, y por supuesto, esta es una percepción, ya que estamos hablando de percepción en esta noche, lo que yo percibo que, según los datos que yo manejo, sería así. Bueno, habría que ver cuando aparezcan los datos definitivos cuáles son los números y de qué color se van a pintar, ya sean los departamentos, los distritos, perdón, del departamento Feliciano. Bueno, esta es una especie de, no digo broma porque no es broma, pero sí una licencia que me he tomado desde el punto de vista gráfico para compartirla con ustedes. Espero que nadie se ofenda por lo que he mostrado. Muy bien, de esta manera vamos a la pausa y ya viene Hernán y la realidad. Y antes de Hernán, por supuesto, Carolina con las publicidades.